Malinali, mejor conocida como la Malinche, ha sido considerada durante siglos como la mujer que traicionó a sus congéneres mexicanos por preferir a los invasores españoles, al grado que se ha acuñado un término relacionado para designar a aquellos que prefieren un estilo de vida diferente al que tienen en su país. Pero, ¿fue traidora la Malinche o solo una víctima de los acontecimientos en los que se vio envuelta? Si te interesa saberlo, súbete a la máquina y acompáñanos a descubrir 7 datos sobre la Malinche que quizás no conocías. ¡Todos a bordo! Número 7. Si bien todos la conocemos como la Malinche, este solo fue un apelativo otorgado por la incapacidad española por pronunciar adecuadamente los vocablos náhuatl. Nacida posiblemente en Oluta, aunque Bernal Díaz del Castillo aseguraba que la joven había nacido en el pueblo de Copainalá, una región olmeca cercana a la actual Coatzacoalcos, en el actual estado de Veracruz, ubicando su nacimiento posiblemente entre los años 1500 y 1505. Fue hija de un noble de su región, quien al ser dotada con un nombre fue llamada Malinali Tenepal, cuyo significado es, en el caso de Malinali, hierba para hacer cordeles o cuerdas, aunque ha surgido la leyenda de que su nombre fue profético, dado que Malinali también puede traducirse como hierba torcida, nada más distante de la realidad. Asimismo, su apellido, Tenepal, quiere decir en náhuatl, quien habla con vivacidad. El nombre de Malinche viene de Malintzin, puesto que normalmente en la época prehispánica se otorgaba el sufijo sin a quienes eran parte de la nobleza. Sin embargo, los españoles, al no poder pronunciarlo, comenzaron a llamarla simplemente Malinche. Número 6. Siendo aún muy pequeña, según algunos estudios aproximadamente a los 6 años, el padre de Malinali murió. Esto es importante, dado que si bien en algunas culturas la poligamia era permitida, esto solo era aplicable a los hombres. No obstante, las mujeres sí podían volverse a casar siempre y cuando fuesen viudas, por lo que al poco tiempo de enviudar, la madre de Malinali volvió a contraer nupcias con otro cacique de la región, con quien tuvo un hijo. La presencia de Malinali, entonces, representaba un obstáculo para las aspiraciones sociales de su madre, quien vendió a su hija a tratantes de esclavos de la región, esto teniendo Malinali aún 9 años de edad. De ahí fue trasladada a la región de Tabasco y vendida a un cacique maya. Hay muchas especulaciones al respecto sobre cuál era el rol como esclava de Malinali. Si bien se sabe que los esclavos eran utilizados como fuerza laboral o de servicio doméstico, es sabido que también podían incluir trabajos sexuales. Esto bien sabido, pues si bien las relaciones íntimas con menores estaban prohibidas, esta prohibición estaba exenta en el caso de los esclavos, aunque claro, esto pudo no haber sido el caso de Malinali, puesto que no existen datos al respecto. Número 5. Sin duda, uno de los aspectos más significativos de Malinali era su capacidad de aprender y comprender idiomas, que no eran su náhuatl nativo. Siendo aún pequeña, aprendió a hablar el Soquemixe, la lengua nativa de los olmecas, esto por encontrarse en una región olmeca,
y al ser vendida como esclava, aprendió a hablar de manera perfecta el maya, lo cual le ayudó a comunicarse con Cortés a través de Jerónimo de Aguilar, quien a su vez había aprendido a hablar maya por haber pasado 8 años conviviendo con los mayas de Cozumel. Sin embargo, la llamada por los españoles como Malinche posiblemente tenía la capacidad de hablar otras lenguas, ya que la región en la que vivía Malinali era frecuentemente visitada por los comerciantes o pochtecas, los cuales hablaban distintas lenguas, y si bien no lo podemos comprobar, es posible que Malinali supiera hablar purépecha y zapoteco, e incluso tal vez otomí, además de haber aprendido a hablar el castellano en un tiempo aproximado de 3 meses, lo cual pasaría a confirmar la posibilidad de que Malinali supiera hablar más lenguas además de las que se sabe que hablaba. Número 4. Como se mencionó en el punto 6, Malinali tenía aproximadamente unos 9 años cuando fue puesta en condición de esclavitud. Sin embargo, los datos sobre su edad al ser llevada por los españoles es variada, ya que en la mayoría de las pinturas e iconografías de Malinali se le es representada como una mujer adulta. No obstante, tras vencer en la batalla de Centla, los españoles fueron reconocidos como vencedores por los nativos, quienes les regalaron mantas, piezas de oro y plata, así como a 20 mujeres. Aquí debemos recalcar que si bien los textos hablan de mujeres, es más probable que hayan sido adolescentes en su mayoría, dado que las mujeres maduras no eran muy vendidas por los tratantes de esclavos. Esto se confirma dado que según algunos estudios, se cree que Malinali podría haber rondado entre los 14 y 16 años al momento que fue regalada a Cortés, es decir, técnicamente una niña para la época. Número 3. Ya bajo el nombre que los españoles le habían dado a Malinali, es decir, Marina, ella siguió acompañando a Cortés en sus andanzas conquistadoras, y en 1523 acompañó a su en ese momento amante para reprimir una revuelta en Honduras, organizada por un antiguo conquistador y compañero de Cortés llamado Cristóbal de Olid. En el camino pasaron por la región que había visto nacer a Marina, donde se reencontró con su madre, quien ahora vivía bajo el nombre de Marta, y también a su medio hermano, quien ahora se llamaba Lázaro. Ellos, al verla y reconocerla, temieron la venganza por parte suya, al haberla vendido como esclava. Sin embargo, al contrario de lo que cualquiera pensaría, ella les ofreció el perdón, además de regalarles joyas y ropa, puesto que al encontrarlos estaban en la pobreza. Un gesto que no podría por ningún motivo provenir de una traidora a su pueblo. Número 2. Muchas visiones de la historia han calificado a Malinali como la amante de Cortés, quien se decía había quedado enamorado desde el primer momento de la joven. Sin embargo, esto es completamente falso, ya que Malinali no era del agrado de Cortés cuando le fue regalada, ya que en cambio se la regaló a su primo y compañero de campaña Alonso Hernández Portocarrero. Sin embargo, al notar sus dotes de traductora, fue usada por Cortés para tales fines, y puesto que Portocarrero es enviado a España por Cortés, Marina se quedaría al lado del conquistador, que ante la falta de compañía femenina fue convirtiendo la relación de Marina con Cortés en una relación íntima que derivó en el nacimiento de un hijo llamado Martín Cortés, considerado por muchos como el primer mestizo. Número 1. Si bien la fecha de la muerte de la Malinche es incierta, dado que en algunos textos se habla de que murió en 1523 y otros que murió en 1551, sea cual sea la fecha de su muerte, lo más incierto de esto es su último lugar de reposo, ya que por un tiempo se creyó erróneamente que el volcán ubicado en Tlaxcala
conocido como La Malinche, y cuyo nombre real es Matlacueye, era el lugar de reposo de los restos mortales del intérprete de Cortés. Sin embargo, esto nunca se ha corroborado, y solo quedó como leyenda urbana. No obstante, el lugar que por mucho tiempo fue más factible se ubica en Jilotepec, en el Estado de México, específicamente debajo de la cruz atrial del templo de San Pedro y San Pablo. Aún así, en una investigación auspiciada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se realizó en el lugar en búsqueda de la tumba de Doña Marina, sin encontrar nada en el sitio, sumiendo en un velo de duda sobre el último lugar de descanso de Malinali, por lo que hasta la actualidad se desconoce dónde se encuentra la tumba de Marina, aunque es probable que se encuentre en algún lugar de la Ciudad de México, puesto que fue en esta ciudad donde perdió la vida. La Malinche sin duda es un personaje polémico y tal vez injustificadamente calificado de traidora. Hoy en día hay algunos estudiosos que tratan de reivindicar su nombre y otorgarle el título de la madre del mestizaje y la fusión cultural. La decisión sobre si fue o no una traidora es tuya, puesto que nadie se salva de ser juzgado en este gran teatro que llamamos historia. Déjanos saber tu opinión al respecto en la caja de comentarios. Por último, te daremos la pregunta para esta ocasión. Recuerda que si la respondes correctamente, tu respuesta saldrá en el próximo video. La pregunta es: ¿cuáles eran los tipos de esclavitud en el México prehispánico? Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas. Cada vez somos más a bordo de la máquina de la historia, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.